Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre un problema que aqueja a nuestra sociedad porque estamos viviendo hace mucho tiempo violencias de todo tipo. Se ha agudizado en todo sentido en nuestra sociedad, como es la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana que, digamos, está en todas las esferas de la sociedad, en particular de las zonas más alejadas y empobrecidas de nuestro país, con actos de violencia realmente extrema, conflictos en el hogar, ¿no? Conflictos en el trabajo, conflictos políticos, etcétera. Hoy día vamos a hablar sobre la empatía y el manejo de los conflictos, ¿no? De qué manera podemos manejar un conflicto de violencia que se da comúnmente en nuestra sociedad como parte, digamos, de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Por ello es necesario indicar algunas cosas elementales para entrar de lleno al tema. Por ejemplo, nuestras relaciones interpersonales, ¿no?, lo desarrollamos dentro de nuestra sociedad, en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en la casa, con la familia, en cualquier grupo humano, como por ejemplo en la escuela, ¿no?, que participamos con nuestros compañeros estudiantes, en la universidad, en el trabajo, en la comunidad, ¿no?, etcétera, ¿no?, en diversos campos de la vida. Por lo tanto, ¿no?, estas relaciones interpersonales llevan a que algunas personas asuman un liderazgo, ¿no?, un comportamiento frente, a discrepancias o ideas que promuevan la violencia. Además, ¿no?, es necesario que en las relaciones interpersonales tengamos autonomía, una decisión propia, un criterio propio, ¿no?, y no dejarse llevar por los demás, ¿no? Esta autonomía nos va a dar las condiciones para, mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y también estar en la capacidad de manejar conflictos, ¿no?, en las diversas oportunidades que tengamos, ¿no?, de convivencia. Bien, ahora vamos a ver cómo es la presión del grupo, ¿no? Cuando estamos en sociedad, ¿no?, cuando estamos en conversaciones en los diversos momentos y en los diversos grupos de la vida, ¿no?, que nos toca pasar, se presentan situaciones de violencia, de conflictos, ¿no? ¿Y qué hacer en esos momentos? Muchas veces hay una idea dominante del grupo, ¿no?, una presión preponderante con actos de violencia que a veces pasa desapercibido, pero a veces también es muy evidente, ¿no?, los actos de violencia, de presión hacia las personas. Frente a esa presión de grupo, nos queda a veces dos alternativas. Estamos ante una disyuntiva: aceptar lo que dice el grupo o asumir una posición e ir contra las ideas del grupo que uno considera incorrectas, ¿no? A eso se refiere la presión del grupo. El grupo ejerce una presión en base a una opinión, unas costumbres, etcétera. ¿Cómo comportarse frente a esa presión? Repito, surgen ideas dominantes y ante una situación de violencia es urgente tomar una posición. Nos vemos en el conflicto de ir contra el grupo, ¿no?, o aceptar lo que dice el grupo. Para esto debemos tener dos valores importantes: la resiliencia y la asertividad. La resiliencia es poder sobreponerse ante las adversidades, ante los problemas que se presentan, ¿no?
Esta resiliencia hace que las personas puedan salir adelante. Y el otro valor es la asertividad que ya hemos estudiado. ¿Qué cosa es la asertividad? Es un conjunto de conductas de la persona, de respetarse a sí mismo, de tener sus valores propios, pero también ponerse en el caso de la otra persona, ¿no? Y respetar, ¿no?, el conjunto de valores y de las formas de las otras personas, de los derechos de las otras personas, ¿no? Es la asertividad, tener un comportamiento propositivo. Por lo tanto, estos dos valores no va a ser tener la capacidad de poder enfrentar mejor los conflictos y el manejo de la presión de un grupo. Promoviendo el respeto y la igualdad entre las personas. Ese es el objetivo, ¿no? En lo que decimos de hoy, tener empatía con las personas, ¿no? Ponerse en el lugar de otro, fomentar una cultura de paz, una convivencia pacífica y democrática. Muchas veces en nuestra sociedad que adolece de una cultura mucho más superior, constantemente se presentan situaciones de violencia. Y esto es por el grado de educación que tiene. A un mayor grado de educación, pues, será un mejor comportamiento, una mayor cultura. Por ejemplo, vemos en las calles que estamos en el carro todo, y botamos la basura al suelo, ¿no? Tiramos la basura al suelo, y si le decimos a una persona joven, señor, ¿será que su basura recoja? Inmediatamente a veces reacciona de manera violenta. ¿Y qué te importa? ¿No? Que recojan otros, ¿no? O sea, es un grado de cultura. O frente estás cruzando en una calle con los carros, con el tráfico, y está el semáforo en rojo, ¿no?, para que tú te detengas. Sin embargo, estás mirando el carro y pasas. O sea, no respetas la luz del semáforo. Ese es un acto de violencia. Y uno le dice, pues, señor, está en rojo o está en verde, ¿no? Para que según ese caso, o pasen los carros o pasen ustedes. Pero no, la persona no les importa. A veces algunos se rectifican, bueno, pero no la mayoría. La mayoría dice, pasa nomás, ¿no? Y a veces te contestas con una situación de que, bueno, ¿qué quieres tú? ¿No? O sea, para llamar la atención, ¿quién eres? Es decir, en cosas pequeñas se presentan situaciones de violencia. Si eso es así, en pequeño, ¿no?, se reproduce esto en todos los aspectos de la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en todo sitio. Estamos frente a problemas, a situaciones de violencia, de intolerancia. Y frente a eso, que es la presión del grupo, debemos tener y cultivar los valores de la resiliencia y la asertividad. Continuemos. Las personas también debemos tomar un liderazgo con moral, con valores. No es posible que solamente digamos sí a todos, ¿no? No es posible que toleremos la violencia, ¿no?, que dejemos que es algo normal, ¿no?, que es una costumbre en nuestra sociedad, y por lo tanto dejarlo pasar. No. Tenemos que tener un liderazgo en la sociedad para poder enseñar a los demás, un liderazgo positivo, donde se pueda valorar el diálogo y la, convivencia pacífica entre las personas, ¿no? Vamos a dar un ejemplo de esto. Nuestro país a lo largo de la historia ha tolerado situaciones de violencia en la sociedad, de parte de los grupos, ¿no?, de las etnias de nuestro país, que han tenido que afrontar décadas de dominación española, ¿no?, y también de muchas dominaciones de parte de un Estado que es indiferente, que vulnera los derechos elementales de la persona, ¿no? Y el país ha sido tolerante. Muchas de las clases sociales
viven en extrema pobreza soportando condiciones de vida realmente extremas, sin agua, sin luz. Ustedes no podrán creer, pero la gente aún cocina con leña, con carbón, en pleno siglo XXI, en nuestro país, teniendo recursos energéticos, digamos, grandes, como es el gas, y que no llega lamentablemente a las mayorías. Por eso el gobierno promueve un masivo consumo de gas, porque el gas es nuestro, es del Perú. Sin embargo, se exporta a otros países que gozan de este gas. El Perú paga el gas más caro de casi todo el mundo, teniendo nuestro gas, ¿no?, que es propio de los peruanos y que no sirve para nuestro consumo. Entonces, nuestra historia está llena de violencia, ¿no?, en la lucha del pueblo por lograr una mayor justicia social, o sea, por lograr que se respeten sus derechos elementales, que es a la salud, a la educación, ¿no es cierto?, digamos, al agua, ¿no? Es increíble que estos problemas que en otros países han sido resueltos hace décadas, en nuestro país no se tenga. Acá nomás en Lima, en los pueblos jóvenes, en los asentamientos, carecen de los elementales derechos. Ustedes nomás visiten, recorran, para que vean la realidad, y realmente eso genera una violencia, una indignación. Por ello, es importante el liderazgo de la gente, de los jóvenes sobre todo, ¿no?, para que podamos cambiar esta situación, podemos cambiar esta injusticia, ¿cierto?, esta realidad, para que se luche por los derechos más elementales de la persona. No es fácil, no va a ser fácil, porque te vas a encontrar con muchos pretextos, con muchas trabas. Eso requiere de un compromiso, es decir, comprometerse, ¿no?, a poder generar, ¿no?, estos derechos para las personas más humildes de nuestro país, que no tienen, digamos, o que viven en condiciones infrahumanas en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. Es increíble. Por ello, no podemos quedarnos callados, ¿no? Tenemos que promover que seamos líderes, ¿no?, con sensibilidad social. ¿Qué recomendaciones vamos a hacer para que ocurra esto? 2 recomendaciones fundamentales. La primera, conocerse a sí mismo, conocer sus limitaciones, sus valores, ¿no?, sus conductas, ¿no?, para ejercer y para que tengan una autonomía. Y al tener autonomía, pueden tener una decisión propia, ¿no?, pueden actuar con decisión propia, con una alta autoestima. Y eso le va a dar la fuerza moral, ¿no?, y la valentía para enfrentarse a los problemas de la violencia, la intolerancia, para saber afrontar los conflictos, ¿no?, y situaciones de violencia y poder resolverlos, para que puedan no ser indiferentes, para que puedan indignarse frente a una situación injusta y alzar la voz de protesta, ¿no es cierto? Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación es que cambiar la violencia a veces genera de que uno está solo, ¿no? Uno va a decir, lucha solo y va a caer en el desánimo. Y dije, bueno, eso ya es así, no, nadie lo cambia. No. Cambiar esta situación no es fácil, requiere de un compromiso, pero es imposible hacerlo solo. Tenemos que juntarnos con otras personas, tenemos que organizarlos, tenemos que, digamos, con la sociedad, en la escuela, con los jóvenes, en el trabajo, en todo sitio,
promover que podamos juntarnos en unión. Una voz no es nada, 2 voces, 3 voces, muchas voces, somos muchos y podemos ser escuchados. Esa es la segunda recomendación, no quedarse callado ante las injusticias, ante una situación, ¿no?, de violencia. Hay que compartir las inquietudes, hay que promover, ¿no?, acciones para, digamos, estos actos, para rechazar estos actos contra, digamos, de violencia contra la sociedad, ¿no?, para fomentar una cultura de paz. El filósofo griego Sócrates decía lo siguiente, de que sin examen de sí mismo la vida no es vida. Es decir, si no nos conocemos a sí mismos, si no estamos autoexaminándonos, autocriticándonos, autovalorándonos, si no hacemos examen de nosotros mismos para mejorar, por supuesto, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, entonces eso no es vida, porque estamos viviendo como viven los animales, ¿no? Hasta los animales pueden tener cierta capacidad de rectificación frente al peligro. Nosotros como seres humanos, con mayor razón, tenemos que ser mucho más superiores. Bien, ahora vamos a ver nuevamente un poco más amplio la resiliencia y la asertividad. La resiliencia, como les decía, que es la capacidad para, digamos, sobreponerse, salir adelante frente a las adversidades de la vida, ¿no? Y la asertividad es el conjunto de conductas, ¿no?, que hacen, digamos, de una persona sus características, pero que también respeta y se pone en el lugar de la otra persona, respetando sus sentimientos y sus derechos, ¿no? Bueno, estos valores que se desarrollan en la persona le va a dar la capacidad para, digamos, actuar, digamos, ante situaciones de violencia, ¿no? Y para resolver conflictos que se presenten, ¿no?, en los diversos campos en los que actúa, ya sea, digamos, en el colegio, en la familia, ¿cierto?, en el trabajo, en la comunidad, etcétera, ¿no? Promoviendo una cultura, una convivencia justa y pacífica. Muy bien, repito, es importante tener un liderazgo positivo, como por ejemplo, ¿no?, si estamos en un barrio, ¿no?, y vemos que hay algunos derechos que faltan, como por ejemplo no pasar la basura, o de repente el agua se va y no hay no llega agua constantemente. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que preguntarnos, ¿no?, como líderes, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? No podemos ser indiferentes. Bueno, ya preguntamos si pone el agua, ya vendrá, ¿no? Pero si tú estás pagando tu recibo, tienes derecho a que venga el agua siempre, porque te cortan el agua, ¿no? O porque la luz en los postes, ¿no?, digamos, del público están apagados. Así es función de estar funcionando bien, porque pagas por la luz. Es decir, si eres indiferente ante esa situación, y también otros son indiferentes, entonces la sociedad no va a avanzar. Tenemos que, digamos, promover, ¿no?, la unión de las personas, organizarnos para, ante ese eventual problema, actuar, porque solo no te vamos a hacer caso, muy raro. Pero si en conjunto luchas, ¿no?, vas a hacer respetar tus derechos, ¿no? Esto que a veces lo dejamos pasar como algo, digamos, bueno, ya lo resolverán otros. No puede ser así, ¿no? Porque lamentablemente no estamos como una sociedad muy desarrollada que promueve una cultura de paz, una convivencia, los derechos de las personas. No. Diversos gobiernos que han dominado han hecho de este país, ¿no?, se han dado la mano de una gran corrupción y no han permitido un mayor desarrollo de nuestro país, ¿no?
comparándonos solamente nomás con países de Sudamérica, que están muy avanzados, ¿no? Digamos, en el desarrollo de su sociedad. Bien, entonces esta es la manera como, promoviendo los dos valores, la resiliencia y la asertividad, podemos manejar los conflictos ejerciendo un liderazgo positivo. Hay que ser líderes, no se olviden, jóvenes. La convivencia democrática, ¿no? Y la cultura de paz. En la sociedad, ¿no? Para poder comportarnos existen normas de convivencia en todos los lugares donde vamos, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en el carro, ¿cierto? Digamos, en muchos sectores, en el mercado hay ciertas normas de convivencia, más aún ahora en pandemia. Estas normas de convivencia son ahora inclusive necesarias y obligatorias, ¿no? Para prevenir el COVID, como por ejemplo uso de mascarillas, ¿no? Uso de doble mascarillas, uso de faciales, conservar la distancia, lavarse las manos, ¿no? Usar gel o alcohol para desinfectar. Es decir, normas que el ser humano va aprendiendo, ¿no? Frente a digamos, en este caso, frente a un avance de un virus terrible como el COVID-19 que está afectando a la humanidad. Pero, sin embargo, existen y han existido siempre normas de convivencia que se han ido mejorando. Estas normas de convivencia regulan el comportamiento de la persona ante situaciones de violencia y son para prevenir los actos de violencia. Además, hace de que las personas practiquen hábitos de convivencia pacífica, ¿no? De hacer tratos con horizontalidad, evitando la discriminación y la defensa de la persona. Si estás en un colegio, si has pasado por el colegio, vas a ver que hay normas de convivencia en el aula, ¿cierto? Es decir, llegar temprano a clases, vestir su uniforme, respetar al profesor, pedir permiso, ¿cierto? No ensuciar el aula, etc., ¿no? Son normas y hábitos de conducta que te permiten una convivencia pacífica. Nadie puede violar sus derechos, nadie puede hacer lo que se da la gana, ¿cierto? Igual es en el trabajo, hay normas de convivencia en el trabajo, a tal hora entras, ¿no? Sales a almorzar a tal hora, ¿cierto? O sea, hay horarios, hay responsabilidades, son normas de convivencia en el trabajo. Hay normas de convivencia también, y no solamente en el trabajo, también en la sociedad. Si un barrio se organiza para frente a los problemas sociales como es el robo, el maltrato, ¿no? Entonces los vecinos están organizados, se organizan, ponen rejas, ¿cierto? Se pone de acuerdo para poner cámaras de seguridad ante la delincuencia, etc. O sea, son normas de convivencia que a veces te obligan a tener un comportamiento para fomentar una cultura de paz, una convivencia democrática. Por eso es importante que las personas ejerzan un liderazgo positivo. Y ejemplos de vida tenemos dos casos muy importantes que el día de hoy les voy a explicar. Una de ellas es Mama Angélica, una ayacuchana de Huamanga, la señora, ¿no? Angélica Mendoza, llamada Mama Angélica. En los años 80, en la cual el Perú se desataba una violencia, una guerra civil, ¿no? El terrorismo, la señora Angélica Mendoza, ¿no? Pierde a su hijo es secuestrado, ¿no? Es secuestrado, es llevado, digamos, es detenido, y estando preso, luego es desaparecido, no lo encuentra. Recorre a las autoridades militares, policiales, ¿no? Judiciales, y no le dan noticias de su paradero de su hijo. Frente a eso, ella asume una actitud, frente a ese grado de violencia que tenían sobre las personas, ¿no? Ayacuchanas,
acusarlas injustamente de terroristas, ¿cierto? Ella asume una actitud que es la de buscar a su hijo ante esa impotencia de las autoridades, ante esa injusticia de las autoridades y la impotencia de ella de poder, digamos, conocer dónde estaba su hijo. Entonces genera ella una actitud de reclamo constante, de lucha, y ve que ella no es sola, sino que hay muchas familias y mujeres ayacuchanas que tenían el mismo problema, que habían ejercido violencia contra su familia, de desapariciones familiares, ¿no? De asesinatos, ¿cierto? De violencia contra la persona que es, cualquier persona que, y los jóvenes ayacuchanos. De esta manera, en el año 83, que ella, digamos, le pasa eso a su hijo y lo vive en carne propia, ella funda la Asociación Nacional, ¿no?, de Secuestrados y Desaparecidos en el Perú, ¿no? Y con sus acciones de reclamo ante las autoridades, ¿no?, logra que muchas familias puedan inclusive encontrar a sus familiares, darles una cristiana sepultura porque fueron desaparecidos y matados, y otros sí fueron felizmente ubicados. Ese es un liderazgo importantísimo de las, digamos, de la señora Mama Angélica, llamada así Mama Angélica Mendoza, que ya tenía sus años, la señora no era tan joven, y que en el año 2007 fallece y es reconocida por nuestra sociedad, dándole un homenaje póstumo a ese gran valor que ella tuvo, ¿no?, a ese gran liderazgo que ella asumió de no dejar pasar este acto de violencia contra su hijo. Una actitud de resiliencia, de asertividad y de manejar ese conflicto en la lucha por la defensa de los derechos de las personas acusadas injustamente de terroristas, siendo desaparecidas, ¿no? Y también muertas, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos en la ciudadana pakistaní Malala Yousafzai. ¿Quién es Malala Yousafzai? Es una joven, ¿no?, activista pakistaní, ¿no?, que en el 2012 sufre un atentado a su vida. ¿Por qué? Ella, como ustedes saben, las mujeres en Pakistán no tienen los elementales derechos, ¿no?, digamos, para salir adelante. Usan una túnica que les cubre todo el cuerpo, no tienen derecho inclusive a subir a los carros, no tienen derecho a estudiar, ¿no? Ella, consciente de este problema, comienza a estudiar en secreto, en la clandestinidad. Comienza a enseñar a niñas, ¿no?, en la clandestinidad, para que puedan salir adelante y ejercer sus derechos fundamentales. Conocido esta actividad por, digamos, la sociedad dominante entonces, ¿quién dominaba en Pakistán? Dominaban los talibanes, una organización política y religiosa muy fanática que, ejercen una violencia contra las mujeres, no permitiéndoles su desarrollo fundamental, como es el derecho al estudio, el derecho al trabajo, no pueden acercarse a los hombres, tienen que estar siempre cubiertos su cara, etc. O sea, elementales derechos realmente es que en el mundo, digamos, de todos otros países han sido superados. Derechos fundamentales a la educación, a la salud, etc. Entonces, Malala, en el 2012, ella se dirige en el autobús a su escuela y los talibanes lo siguen y lo acribillan, ¿no? Lo acribillan para matarlo. Muy joven,
siendo una niña prácticamente. Malala milagrosamente sobrevive a este atentado, es llevado de emergencia, ¿no? Lógicamente que sufrió un impacto de bala, ¿no? Pero finalmente puede sobrevivir a este atentado criminal de los talibanes. E inmediatamente la ayuda internacional y el apoyo internacional de las personas fue inmediata. Lograron sacar de esa ciudad de Pakistán a esta activista y joven valiente. Fue a radicar a Inglaterra y desde allí continuó su lucha, ¿no?, a nivel mundial por los derechos de las niñas, sobre todo de las niñas y las mujeres en Pakistán, y de los niños. Lucha por los derechos de estudiar de las mujeres y sus otros más elementales derechos, digamos, para que puedan ejercer una plena ciudadanía, ¿no? Y por este motivo, en el año 2014, perdón, en el año 2017, en el 2014, perdón, cuando tenía 17 años, ¿no?, es premiada con el Premio Nobel de la Paz, por esa actitud valiente, por esa actitud de empatía, de asertividad, de resiliencia, de salir en defensa de las mujeres y las niñas de Pakistán, ¿no? Y hoy día es una activista mundial que viaja por el mundo, ¿no?, en defensa de los derechos de la mujer. Este es un ejemplo de liderazgo positivo, ¿no?, de empatía y manejo de conflictos frente a situaciones de violencia. Bien, amigos, espero que esta clase muy importante lo puedan aplicar en su vida diaria, ¿no? Porque ese es el objetivo, que ustedes apliquen esos conocimientos en su vida diaria, que tengan la capacidad de manejar conflictos en los diversos grupos donde se comportan ustedes, ¿no?, en el trabajo, en la escuela, en su comunidad, en su barrio, etcétera, ¿no? De esta manera, ¿no?, estamos ejerciendo el derecho a una convivencia pacífica, democrática, a un trato horizontal, y sobre todo, no ser indiferente e indignarse ante, digamos, la violencia contra los derechos de las personas. Debemos reclamar siempre un trato justo, ¿no?, un trato digno, ¿no?, hacia las demás personas. Nos vemos.